Benny la comadreja deambulaba en soledad por el bosque, su cola rozando el suelo y su mirada fija en la tierra, reflejando una profunda tristeza. Sus ojos, que en otro tiempo brillaban con la inocencia de la juventud, ahora parecían opacarse ante el peso de los recuerdos dolorosos que cargaba. Había crecido en una numerosa y alegre familia de comadrejas, residiendo en una cálida madriguera en el corazón del bosque. Durante su infancia, su madre Bambi les narraba historias al caer la noche, mientras su padre Aro, junto a sus hermanos Aston y Lina, se acurrucaban cerca para escuchar. Esas noches, llenas de calor y seguridad, quedaron grabadas en el corazón de Benny, hasta que una tragedia alteró su vida para siempre. Una noche, mientras estaban en la plenitud de su juventud, unos coyotes invadieron su hogar en busca de una presa fácil. El caos se desató dentro de la madriguera con el estrepitoso ruido de los coyotes. Benny, paralizada por el miedo, observó cómo uno de los invasores capturaba a su hermana Lina. Intentó salvarla sin éxito. Lina desapareció entre las fauces del depredador. El resto de la familia logró huir, aunque el trauma y el dolor por la pérdida de Lina les dejaron una herida profunda. La madriguera, que alguna vez fue un hogar lleno de amor, ahora era un lugar marcado por los fantasmas de aquel fatídico encuentro. Benny se veía a sí misma como la responsable de no haber salvado a Lina, atormentándose constantemente por ello. Su sonrisa se esfumó, y el brillo de sus ojos fue sustituido por una mirada cargada de tristeza y melancolía. Intentos de consuelo por parte de su familia no bastaban. Benny se sumía cada vez más en su soledad. Años después de la tragedia, tomó la decisión de dejar atrás su hogar para buscar su propio camino en el bosque. Buscaba distanciarse de aquellos recuerdos que la acosaban día y noche, anhelando encontrar un nuevo sentido a su existencia. Se despidió de su familia con un abrazo y partió en una fresca mañana de otoño, iniciando así su peregrinaje. Su viaje la llevó a vagar sin destino, en búsqueda de algo que ni ella misma podía definir. Buscaba refugio ocasionalmente y sobrevivía de frutos del bosque y pequeños roedores, pero nunca se establecía en un lugar por mucho tiempo. A pesar de su aislamiento, la sombra de su pasado la seguía a cada paso. Aunque evitaba el contacto con otros animales, en ocasiones no podía evitar sentirse conmovida al ver la vida en el bosque continuar, con aves cantando en los árboles y familias de ardillas jugando sin las preocupaciones que a ella la atormentaban. Benny se cuestionaba el porqué de la cruel vuelta del destino que había golpeado a su familia en aquella noche desastrosa. No podía entender cómo Lina, una criatura tan inocente y jovial, tuvo que enfrentar un fin tan trágico. Anhelaba el consuelo de las caricias de su madre, las risas provocadas por las bromas de sus hermanos y la familiaridad reconfortante de su padre, cuyos ojos verdes, reflejo de los suyos, siempre habían sido un faro de calidez, pero el peso del duelo le impedía regresar a ellos. Se sentía como si una nube oscura cerniera sobre su ser, distanciándola de cualquier atisbo de alegría o satisfacción. Había perdido la habilidad de apreciar los pequeños placeres de la vida, como el melodioso canto de un mirlo al amanecer o el fragante aroma del tomillo silvestre. Su mente estaba atrapada en el pasado, en un tiempo y lugar a los que nunca podría volver. Durante una tarde, caminando con la cabeza gacha cerca de un arroyo de aguas cristalinas, Benny observó su reflejo y se detuvo para examinar los ojos apagados que la miraban de vuelta. Se preguntaba si esa comadreja reflejada, tan sombría y perdida, era lo que había quedado de su yo anterior. No se reconocía. Un suspiro profundo escapó de sus labios, dispersando a los insectos cercanos. Quizás había llegado el momento de detenerse, de dejar de errar sin propósito y buscar algo que llenara el vacío interior que sentía. Pero ¿cómo podría hacerlo
Si el dolor de su pasado la consumía por dentro, continuaba su andar sin destino a través del bosque, sumida en sus pensamientos oscuros, hasta que una voz grave y sorprendente la sacó de su ensimismamiento. «Pareces cargar con tu propia pequeña nube de lluvia, joven comadreja», dijo una voz. Al levantar la vista, se encontró con un viejo zorro rojo, cuyos amables ojos ámbar la observaban con interés. Su pelaje, un rojo intenso con matices grises en su hocico, denotaba su avanzada edad. «Me llamo Seno, y es claro que algo te perturba profundamente. Quizás este viejo zorro pueda ofrecerte algo de claridad», ofreció el zorro, con un tono amigable. Benny, normalmente reacia al contacto, sintió un impulso de alejarse, pero algo en la mirada del zorro le transmitió calma y confianza. Quizás fuera la sabiduría que emanaba de sus ojos o la serenidad de su voz, lo que llevó a Benny a sentarse junto a Seno y, para su propia sorpresa, abrirle su corazón. Le compartió la historia de la tragedia que había desolado a su familia y el dolor implacable que la había perseguido desde esa noche fatídica de su juventud. Seno escuchaba con total atención, asintiendo comprensivamente. Tras escuchar la historia de Benny, habló con una calma que llenaba el aire. «Querida amiga, los senderos de la vida son inescrutables y llenos de sorpresas. No tenemos dominio sobre las eventualidades que cruzan nuestro camino, sean maravillas o desdichas». Se tomó un momento antes de proseguir, permitiendo que sus palabras calaran hondo. Nos corresponde elegir cómo enfrentamos lo que la vida nos presenta. Podemos dejarnos arrastrar por el dolor y la amargura, encerrándonos en nuestra propia cárcel de sufrimiento. O bien, podemos optar por aprender de nuestras experiencias, crecer a partir de ellas y avanzar con dignidad, a pesar de las heridas que portamos. Benny lo miraba confusa. ¿Cómo podría simplemente deshacerse del dolor que había cargado durante años como si fuera un yugo? «Entiendo que te parezca una misión imposible», respondió Seno, percibiendo sus dudas. «Pero es posible con paciencia y una mente clara. Los budistas enseñan que todo en la vida es efímero e impermanente. Nada es eterno, ni la felicidad, ni la tristeza». Benny reflexionaba sobre ello. A nivel intelectual, comprendía que el tiempo alivia el sufrimiento. Sin embargo, ¿cómo podría callar esa voz interna que constantemente la asediaba con recuerdos dolorosos? Seno prosiguió: «La clave está en enfocar la mente en el presente. Cuando los pensamientos sombríos sobre tu pasado te invadan, acógelos con gentileza y luego déjalos ir, reconduciendo tu atención al aquí y ahora, mediante prácticas como la meditación o la observación de la naturaleza. Para demostrarlo, Seno cerró los ojos y tomó profundas inhalaciones varias veces, sumido en una meditación enfocada en su respiración. Tras un momento, reabrió los ojos, irradiando una profunda paz interior. Reflexiona sobre lo que te he compartido mientras continúas tu viaje, querida Benny. La luz siempre se abre paso a través de la oscuridad. Confío en que, con tiempo, las nubes que te sombrean se disiparán para revelar un cielo claro. Después de recibir aquellos consejos llenos de sabiduría, Seno se despidió con amabilidad y continuó su camino a través del bosque. Benny, por su parte, permaneció un momento en el lugar, reflexionando y sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza sobre la posibilidad de alcanzar la paz interior. «El momento presente», se dijo a sí misma, y reanudó su caminar, ahora con un renovado vigor, decidida a poner en práctica los consejos de su recién hallado amigo Seno. ¿Podría ser posible dejar atrás aquellos recuerdos amargos?, se preguntaba. Estaba determinada a encontrar una manera de seguir adelante, para así honrar la memoria de su querida hermanita, en lugar de condenarse a una vida de tristeza. Mientras caminaba por el bosque, bañada por la luz del crepúsculo, Benny se sentía extrañamente reconfortada tras su encuentro con el sabio zorro.
La calidez de su mirada y sus palabras reconfortantes permanecerían con ella, recordándole que hay seres con bondad en el mundo, dispuestos a ofrecer ayuda para curar las heridas del alma. Inspirada por las enseñanzas de Zeno, decidió probar la meditación durante su viaje solitario, siguiendo la recomendación del viejo zorro. Al amanecer del día siguiente, se sentó sobre hojas caídas en un claro del bosque, cruzó las patas, cerró los ojos y se concentró en su respiración, imitando lo que había observado hacer a Zeno. Inicialmente, sus pensamientos giraban caóticamente, como hojas llevadas por el viento, distrayéndola una y otra vez. Imágenes de su pasado la asaltaban, el rostro sonriente de Lina jugando, los brazos protectores de su padre, el aroma familiar de su hogar. Luego, la oscuridad y los aullidos de aquella noche trágica volvían a sumirla en sombras. Cada vez que los recuerdos la inundaban, Benny intentaba acogerlos con compasión, siguiendo el consejo de Zeno, para luego dejarlos ir suavemente y volver a enfocarse en su respiración. No era sencillo. Varias veces se encontró con las mejillas mojadas por lágrimas silenciosas, resultado de algún recuerdo doloroso. Pero se secaba las lágrimas, respiraba hondo y lo intentaba de nuevo, firme en su determinación de curar y avanzar en su camino hacia la sanación y el entendimiento. Comprendió que el anciano Zeno tenía sabiduría en sus palabras. Nada es eterno. Todo cambia con el tiempo. Entonces, ¿por qué se aferraba tan desesperadamente a los recuerdos del pasado, en lugar de navegar las aguas cambiantes de la existencia? Era hora de enfrentarse a esos recuerdos. Aquella noche, Benny soñó con su familia después de mucho tiempo, un sueño agridulce, pero sanador. Se despidió de su pequeña hermana y le pidió perdón por no haber estado allí para protegerla. Al ver a la pequeña Lina marcharse contenta hacia una nueva aventura, prometiéndole que algún día se reunirían de nuevo, Benny sintió como si un peso se levantara de su corazón. Despertó entre lágrimas, pero con un profundo sentimiento de alivio. Era como si una herida antigua empezara a cicatrizar. Quizás el viaje solitario de Benny estaba alcanzando un momento crucial. Podría renacer de las cenizas de su dolor y ver la vida con la maravilla de sus días juveniles, llenos de sueños y esperanzas. Solo el tiempo diría si sería así, pero por primera vez desde que abandonó su tierra natal, Benny contemplaba la idea de permanecer más tiempo en un lugar, llamando hogar, a esa pradera que tanto consuelo le había brindado. Benny se quedó un buen tiempo en la pradera, empezando a considerarla su nuevo refugio. Pero la curiosidad y los consejos de Zeno sobre la importancia de soltar la impulsaron a continuar su viaje. Con un corazón más ligero, cargado de menos melancolía tras enfrentar sus memorias más dolorosas a través de la meditación, Benny reanudó su andar. Inició su camino de nuevo, abierta a ver dónde la llevarían sus inquietos pasos esta vez. Se detenía a descansar cuando era necesario, disfrutando de los frutos silvestres, y a veces corría feliz, sintiendo el viento acariciar su pelaje. Benny se encontró fascinada por la tranquilidad y esplendor del lugar. Los monjes, lejos de ser hostiles, la acogieron con gestos amables, ofreciéndole frutas frescas y agua pura. Esa noche, presenció una ceremonia dedicada a Buda, el venerado fundador del budismo, aprendiendo sobre la armonía universal, el fin del sufrimiento y la naturaleza efímera de la existencia. Durante su estancia en el monasterio, Benny se sumergió en el aprendizaje de técnicas de meditación que suavizaron su mente y le permitieron entender que su dolor, al igual que ella, eran solo instantes pasajeros en el fluir del cosmos. La paciencia y sabiduría de los monjes le otorgaron una serenidad y un entendimiento interiores que nunca había pensado alcanzable. Disfrutó de prolongadas conversaciones bajo los cerezos en flor, saboreando té de jazmín mientras el crepúsculo pintaba el cielo con colores suaves. Sin embargo, el deseo de seguir explorando
la llamó una vez más. Al anunciar su partida en una fresca mañana de despedidas y abrazos, prometió volver. Los monjes, con sonrisas comprensivas, le entregaron un dije dorado con el emblema budista como amuleto de protección en su camino. Con el espíritu aligerado y el corazón lleno de agradecimiento, Beni inició el descenso por el sendero que serpenteaba hacia las montañas, mirando atrás de vez en cuando hacia el monasterio que se esfumaba lentamente detrás de las cimas, desapareciendo como todo en este universo mutable. Con las enseñanzas budistas en su corazón, Beni prosiguió su jornada con un nuevo vigor, comprometiéndose a aplicar los principios aprendidos en su cotidianidad. Cada mañana dedicaba un momento a meditar, enfocándose en el ahora y apreciando el renacer diario de la naturaleza que la rodeaba. Mientras avanzaba en su camino, Beni se deleitaba con cada nuevo escenario y ser que encontraba. Un día, cruzando un arroyo bajo la sombra de un anciano saus, percibió sollozos dolorosos. Al investigar, descubrió a una liebre joven atrapada entre las espinas de unos arbustos, con una pata lastimada por sus esfuerzos por escapar. Con calma, Beni se ofreció a ayudar y con gran cuidado roía las ramas espinosas para liberarla sin causarle más daño, hasta que la liebre pudo liberarse. Cuidó sus heridas con esmero, alimentándola con bayas, semillas y raíces nutritivas, hasta que la liebre recuperó sus fuerzas semanas después. Beni, generosa, a menudo retrocedía en su ruta para acompañar a quienes necesitaban consuelo o compañía. Defendía crías de ardilla o entradas de madrigueras, de topos de peligros, ganándose así un lugar como protectora y sanadora entre los seres del bosque, quienes la buscaban por ayuda y compañía, disfrutando de sus fascinantes relatos junto al fuego. Ya no era la comadreja retraída y ensimismada de antes, sino una figura de sabiduría, fuerza y paz que atraía a todos en su camino, incluso en las noches más oscuras, cuando los recuerdos amenazaban su luz interior. Beni encontraba consuelo en sus recuerdos del monasterio, en la amabilidad de los monjes, el ondear de las banderas de oración y el aroma del incienso, recordando las lecciones sobre la transitoriedad de la vida. Consciente de que su hermana Lina habría querido verla feliz y no sumida en el luto, Beni elegía vivir plenamente, honrando su memoria con una sonrisa al amanecer y dejando tras de sí un rastro luminoso en su andar. Durante una sesión de meditación, Beni tuvo un momento revelador. Su viaje, iniciado en soledad y con un espíritu afligido, estaba culminando. Sintió que era el momento de regresar y sanar viejas heridas, al ver, en la lejanía y bajo el brillo del atardecer, su hogar ancestral tan intacto y acogedor como lo recordaba de su juventud. Regresaba transformada. Beni, ahora viajera, sanadora y mentora espiritual, moldeada por la resiliencia y el conocimiento adquirido. Estaba preparada para perdonar y ser perdonada, para reunirse con su familia que tanto la había añorado. Con una alegría inmensa, cruzó el umbral de su esperado hogar, siendo acogida con abrazos y lágrimas de felicidad. La comadreja que una vez vagó en busca de respuestas, ahora había hallado su anhelada serenidad y completitud. Años después de su regreso, enriquecida en sabiduría y felicidad, Beni se dedicó a esparcir las enseñanzas del budismo sobre la transitoriedad de la existencia y la liberación del sufrimiento, compartiéndolas no solo con su familia, sino con toda criatura del bosque que buscara consuelo. Las aves se congregan entusiastas para oírla meditar bajo los árboles milenarios, hallando tranquilidad. Las ardillas jóvenes acuden a ella en momentos de duelo, encontrando en Beni un apoyo emocional. Incluso depredadores temibles como zorros, coyotes y águilas buscan su guía, reconociéndola como una líder espiritual entre todos los seres del bosque. Su presencia, imbuida de paz y conocimiento, calma incluso a los más feroces, demostrando el poder transformador de su viaje espiritual.
Beni siempre lleva consigo el colgante dorado en forma de flor de loto, un regalo de los monjes budistas al partir del monasterio. Este adorno es un recordatorio constante del saber acumulado a través de su inquebrantable determinación. Durante las noches tormentosas, amigos y vecinos se congregan en su hogar para deleitarse una vez más con las narraciones de sus aventuras, desafíos superados y triunfos. Las historias de Beni llenan de asombro a los más jóvenes, sembrando en ellos la importancia de la fortaleza ante las adversidades. Les enseña que incluso en las tinieblas hay luces que resplandecen para quien sabe mirar, viendo en cada desafío una chance para evolucionar. Un atardecer junto al arroyo, Beni reconoce la figura de Zeno, el zorro, su antiguo mentor, aproximándose fatigadamente. La emoción inunda sus ojos al reencontrarse. «¿Cuánto has madurado, mi querida niña?», exclama Zeno, su voz teñida por los años, pero sus ojos brillando de alegría. «Te has convertido en una sabia comadreja. Siempre supe que estabas destinada a la grandeza». Entre abrazos, Beni invita a Zeno a su hogar para compartir vivencias y aprendizajes junto al fuego, como antaño. Le cuenta detalladamente sobre su evolución espiritual y las lecciones aprendidas. «Has superado con creces innumerables obstáculos. Estoy tan orgulloso de ti», le dice Zeno, conmovido. «Pero lo que más me alegra es ver la paz interior que ahora posees, una paz que siempre te fue esencial». Esa noche, la madriguera de Beni se llena de júbilo en honor a Zeno. Beni lo ubica en un sitio privilegiado cerca del fuego, acurrucándose a su lado bajo el cielo estrellado, como en sus días de infancia. Las enseñanzas budistas y su inagotable resiliencia le han mostrado a Beni que es posible liberarse del sufrimiento y hallar la felicidad, sin importar el dolor pasado. La esperanza y la perseverancia siempre alumbran el camino hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Así, la comadreja que partió de su hogar, herida por el dolor y convertida en una errante exploradora, logra retornar a sus raíces para convertirse en un faro de luz y guía espiritual para su comunidad, gracias a su incansable fortaleza.